Muy buen día, vamos a continuar con esta temática de la materia fiscal. Y pues para mí es un gusto poder apoyar y contribuir en su formación como fiscalistas. Recordar, pues que un fiscalista, una fiscalista, pues tiene por finalidad defender, asesorar a las personas físicas o morales que de alguna manera están pues recibiendo un crédito fiscal, un adeudo de contribuciones, una multa, sus actualizaciones, sus recargos. Entonces los clientes pues se sienten agraviados o agraviadas por esa situación. Cuando eso ocurre, la autoridad nos va a dar 30 días para pagar, o bien para presentar, es el mismo plazo para presentar un juicio contencioso. En este caso, pues un medio de defensa con la finalidad de llevar a cabo la impugnación jurídica de esa situación. Antes del juicio contencioso está el recurso. En otra sesión vimos los elementos que deben contener ese escrito de recursos. Vimos también los escritos normales, los elementos que debe contener el mismo. Y pues vencidos los 30 días que nos da la autoridad para pagar y para impugnar al mismo tiempo, pues nos va a embargar. Ese embargo lo hace por medio de un procedimiento que se llama procedimiento administrativo de ejecución. En materia mercantil se requiere una orden de un juez, aquí en fiscal no. En fiscal es una orden administrativa que emite una autoridad competente, y esa autoridad competente es la que ejecuta sobre los bienes del contribuyente el requerimiento de pago, ¿no? Entonces, cuando una autoridad llegue, pues va a quitarles todo a las personas. Hay normalmente embargos de cuentas, pero pues no todas las cuentas se embargan, porque pues no se puede embargar el salario, por ejemplo, las pensiones. Entonces las cuentas que se usan para salarios, para pensiones, pues esas no se pueden embargar, porque el salario ya saben que es inembargable. Sí se puede embargar un excedente del salario, pero no el salario como tal. Entonces, ¿qué es lo que no puede embargar una autoridad fiscal? De entrada sí me pueden quitar todo, pero excepto, ¿no?, algunas cuestiones. Entonces no me puede embargar una autoridad fiscal el hecho cotidiano. Es el lugar donde una persona acudirá para dormir. En este caso pues sería su casa y el lugar dentro de esa casa que utilice para dormir, o sea, lo que esa persona está utilizando para pernoctar o dormir, ¿no? Entonces el hecho cotidiano, pues ese no lo va a poder embargar la autoridad. Y sí, tenemos que partir de un principio de que la autoridad a veces es muy agresiva y sí realiza o practica embargos sobre cuestiones que son inembargables, pues entonces nuevamente estaría violentando los derechos de un contribuyente, y nosotros como abogados o abogadas tendríamos que hacer la defensa, ¿no?, ya sea por medio de recurso o el juicio contencioso. Otra cuestión que no puede embargar pues son los vestidos, la ropa, tanto de contribuyente como de los familiares, tampoco se puede embargar. Muebles de uso indispensable que no sean de lujo, como por ejemplo, pues todo lo que se usa para comer, para consumir los alimentos, etcétera, ¿no? Entonces tampoco, eso no se puede embargar. Libros, instrumentos útiles, mobiliario indispensable para la profesión, pues pensando en un contador, abogado, abogada, arquitectos, pues todo lo que sea indispensable para su actividad no se puede embargar, ¿no? Y depende de cada profesión pues va a tener lo que es indispensable o no para su actividad. Entonces tampoco eso se podría embargar. Maquinaria, enseres, animales necesarios para una actividad, por ejemplo, agrícola,
ganadera, tampoco, ¿no? O sea, tampoco eso se podría embargar. Entonces, si se fijan, pues entonces ya quedaría muy poco, ¿no?, de un negocio lo que se podría embargar. Pero la autoridad sí puede embargar la negociación, la puede intervenir. Es decir, puede la autoridad pedir cuentas sobre lo que se está ganando y sobre lo que se gana del negocio, quitarle al contribuyente. O la autoridad puede designar un administrador o administradora, ¿no? Entonces, la autoridad puede sí embargar el negocio, pero su operación, ¿no? Y nombrar un administrador con cargo a caja, es decir, que esté cobrando, o un administrador general que esté al pendiente de toda la organización, de todo el negocio, y entonces ahí sí se podría, ¿no? Entonces la autoridad sí puede embargar un negocio para cobrarse de las ganancias, pero no podría quitarle todo al negocio, ¿no?, por así decirlo. No podría llevarse la maquinaria, todo lo necesario. No puede embargar armas, vehículos oficiales, caballos de militares, todo lo que tenga que ver con lo que utilicen los miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía, todo eso, nada de esas cuestiones. Además saben que, bueno, pues la autoridad, una persona no puede portar armas, entonces si la autoridad fiscal llegara a encontrar armas de una persona, pues tendría que hablar a la autoridad competente para que lleguen y procedan penalmente, ¿no? Pero no se puede llevar esas armas. Todo lo que no se ha cosechado en una tierra también no lo puede embargar. Todo lo que se ha cultivado, ha crecido, no se ha cosechado, no se puede. Pero sí puede embargar los derechos sobre la siembra, es decir, puede embargar el derecho a las ganancias que vaya a tener esa tierra, eso sí lo puede embargar. Entonces ahí están, estas cuestiones son muy importantes. El usufructo no puede embargar el hecho que una persona esté usando y disfrutando de una cosa, no lo puede embargar, pero sí puede embargar las ganancias que tuviera ese usufructo. ¿Sí? Alguien que esté usando una cosa y esté obteniendo una ganancia, la autoridad puede embargar esa ganancia, pero no la cosa que es objeto del usufructo. El patrimonio de familia tampoco se puede embargar. ¿Qué es el patrimonio de familia? Pues es lo básico que tiene la familia. En este caso, pues es una casa y debe estar inscrita en el registro público de la propiedad esa casa, y tampoco se podría embargar, ya que, bueno, pues forma parte del patrimonio de la familia y en esa cuestión, ¿no? Pero pues ya otros bienes inmuebles, otras casas, otros terrenos, pues sí los podría embargar, ¿no? El uso o la habitación sobre una cosa, el usar una cosa, lo que se está habitando, ese derecho no se puede embargar. Reiterarles las ganancias sí, los derechos no, ¿sí? Entonces los derechos no los puede embargar una autoridad, pero sí lo que se obtenga de beneficio. Ya lo comentamos, los sueldos y salarios no se pueden. Entonces, si depositan en una cuenta la nómina, pues no se puede embargar esa cuenta, porque ahí se recibe la nómina y entonces se tiene que utilizar ese dinero para la subsistencia de la persona. Recordarles que los sueldos y salarios también se utilizan para pagar cuestiones indispensables para una persona, una familia. Entonces no se podrían los salarios. La pensión, las pensiones no, hay diferentes tipos de pensiones alimenticias, que es lo que normalmente conocemos, pero también tenemos la pensión por invalidez, pensión por vejez, pensión por orfandad y muchas pensiones, ¿no? Entonces, todas las pensiones que perciba una persona, pues no se pueden embargar. Entonces, las cuentas tampoco de ahorro para las pensiones no podrían ser sujetas a una carga por parte de la autoridad. Los ejidos, pues los ejidos es una figura jurídica muy interesante, porque un ejido es inembargable. Entonces el ejido, pues en cualquier materia es complicado llegar a ejecutar a un ejido, a una zona ejidal.
esos terrenos de alguna manera pues están protegidos, entonces no se podría. Bueno, ya lo comentaba, los fondos de ahorro para el retiro, lo que son las AFORES, solo me van a respetar 20 salarios mínimos elevados al año, ¿sí? Es decir, un salario por 365 y se multiplica por los 20, ¿no? Ahí está, entonces eso no lo tocaría la autoridad. Normalmente, ¿qué embarga la autoridad? Pues casi generalmente embarga las cuentas bancarias, cuentas de crédito. En ocasiones sí embarga las del salario, sí embarga las de débito. Entonces ahí hay que promover. Nosotros como abogados y abogadas pues tenemos dos opciones: podemos tramitar el amparo indirecto o bien podemos tramitar un juicio contencioso. Yo en lo particular pues yo tramitaría un juicio contencioso. Para mí es bonito y sencillo, no le veo mayor complicación. En el juicio contencioso pues solicitamos la suspensión con efectos restitutorios de ese embargo de esa cuenta, porque ahí se deposita la nómina. Lo importante en los juicios es que tenemos que probar, entonces tendríamos que probar que ahí se deposita la nómina, a lo mejor con pedirle al centro de trabajo alguna prueba, un comprobante fiscal, son datos de transferencias en donde se conste que ahí se hizo el depósito del salario, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Siempre nuestros clientes pues van a sufrir o van a padecer de esas agresiones o actos por parte de una autoridad fiscal, y en nuestro caso pues somos los defensores o defensoras de esos actos y tenemos que promover las instancias, así le llamamos, tenemos que promover las instancias. Una instancia pues significa pedir, le pedimos a un tribunal, a un magistrado o magistrada, a un juez, a una jueza, pues que actúe en consecuencia, porque se están quebrantando los derechos de los clientes, del contribuyente, ¿no? De los clientes que nosotros llegamos a asesorar. Muy bien, entonces vamos a ver esos derechos. Ya estuvimos viendo algunos de ellos, reiterarles. Bueno, pues están en la Constitución, Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y comentamos derechos humanos de las personas mayores. ¿Qué es un derecho quebrantado por una autoridad? Bueno, pues todos nuestros clientes tienen derecho a, entonces se llama derecho subjetivo, es el derecho que tiene una persona, ¿verdad? Entonces son los derechos de los contribuyentes, que es lo que la sesión anterior estábamos comentando. Entonces es el derecho subjetivo. Cuando nosotros acudimos a los tribunales a un recurso fiscal, es porque a nuestro cliente le transgredieron sus derechos. Ya ahorita vimos algunos de ellos. Uno de esos derechos pues es que no se le pueden embargar ciertas cosas. Si se le embargan, bueno, pues entonces le están quebrantando sus derechos. Una autoridad tiene 5 años para embargar. De la misma manera, si no embarga la autoridad en ese periodo de 5 años, pues ya no nos puede ejecutar. Si llega a ejecutarnos después de los 5 años, pues estaría quebrantando los derechos de los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, así como que podrían ustedes llevar una lista de lo que se podría recurrir o impugnar, ¿no? Entonces ya lo comentamos. Pues embargos improcedentes sería uno de los motivos por el cual podríamos nosotros promover un medio de defensa. Nuestro cliente pues nos va a platicar la situación que le está ocurriendo y nosotros, en base a sus derechos, vamos a indicarle si resulta procedente o no resulta procedente promover un medio de defensa. En la práctica casi siempre impugnamos todo, incluso a veces cosas que sí le podían haber embargado al cliente, impugnamos, las atacamos. Cuando nos contratan como abogados y abogadas, bueno, pues realmente
hacemos hasta lo imposible por impugnar, nos vamos hasta la última instancia, ¿verdad? Para poder tratar de ganar en favor de nuestro cliente y echar abajo la transgresión que se le está dando por parte de la autoridad. Muy bien, algunos ejemplos, lo comentamos, pues tenemos derecho a que sean respetados, la existencia de los derechos y que sean respetados. Tenemos derecho a que la autoridad, cuando ejecute una facultad de comprobación, lo vamos a ver más adelante el procedimiento, lo haga conforme a derecho, que los actos de autoridades estén fundados, motivados, es decir, que se señale el artículo, fracción, inciso, subinciso, que establezca pues lo que está haciendo la autoridad, ¿no? La ley, es decir, la ley, el artículo, la fracción, inciso, subinciso. Tratándose de normas complejas que no tengan artículos, pues hay que citar textualmente el párrafo, párrafos de esa disposición. Entonces, que los actos estén fundados y expresadas las razones por las cuales se está ejecutando ese acto. Siguiente, bueno, pues que los actos de las autoridades sean emitidos por una autoridad competente. Autoridad competente, pues es aquella que señala el artículo, fracción, inciso, subinciso, que le da las atribuciones para actuar de una o determinada manera en contra de un contribuyente. Tenemos derecho a corregir nuestra situación fiscal en cualquier momento, ese es otro de los derechos. Si una persona está mal en su contabilidad, en sus declaraciones, pues se puede corregir sin ningún problema. ¿Cuántas veces? Pues realmente ahí el Código Fiscal dice que 2, pero realmente pueden ser varias veces. Pueden ser varias veces y normalmente no hay tantas. Una persona normalmente llega a corregirse hasta en 2 ocasiones, que es lo más común, pero puede corregirse cuando guste. Tiene derecho a que le devuelvan lo que pagó en exceso de impuestos. Entonces, si una persona física o moral que paga impuestos lo hace en exceso, pues tiene el derecho a que le devuelvan esas cantidades. Tiene derecho a que los procedimientos de la autoridad tengan una etapa para ofrecer pruebas y alegatos, es decir, la garantía de audiencia. Y de aquí nos fuimos la sesión anterior a los escritos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de garantía de audiencia, pues es que tenemos que hacer un escrito que presentemos a la autoridad, donde le expresemos las razones por las cuales somos inocentes fiscalmente. En penal, si se fijan en derecho procesal penal, el sujeto a proceso, el que está sujeto o probable responsable o probable sujeto a proceso, siempre se le da una oportunidad de dar una declaración preparatoria, ¿verdad? ¿Sí? En fiscal se le da derecho también a presentar lo que alegue, lo que a su derecho convenga, ¿no? Entonces ahí está esa oportunidad. Normalmente la autoridad le va a dar 20 días a esa persona. En el documento que le entregue ahí le va a decir los días y dónde tiene que presentar ese escrito. No obstante, recuerden ustedes, ya quedamos que todas las promociones son por medios electrónicos en fiscal. Entonces esa garantía de audiencia se tendría que presentar a través de medios electrónicos. También les dije, la autoridad los sigue recibiendo impresos. Entonces, si ustedes acuden personalmente a entregar el escrito, sí se los van a recibir, ¿de acuerdo? Pero ya está regulado que todo tiene que ser por medios electrónicos. La persona tiene derecho a que el crédito fiscal y la multa estén apegados a la ley, ¿sí? Entonces es otro de los derechos. Y de ahí vimos, de verdad, de aquí nos fuimos a los elementos del escrito. Muy bien, vamos a poner un ejemplo porque les comenté la sesión anterior, algo que no se les debía olvidar. Bueno, pues es que cuando una persona realiza una actividad económica es cuando surge toda la actividad fiscal, es cuando surge todo lo que tiene que hacer en materia tributaria. Y se los comenté, ahí surge una relación, un vínculo. Cuando yo obtengo ingresos, surge una relación, se llama relación jurídico-tributaria. Es decir, es una liga,
un nexo entre un contribuyente, persona física o moral, y una autoridad fiscal. Entonces, si a mí me dan 1,000 pesos el día de hoy, pues surge la relación entre la autoridad y yo. La autoridad se convierte en sujeto activo y yo me convierto en sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria. Y como sujeto activo, la autoridad tiene el derecho a exigir de mí, ¿sí?, conductas. ¿Cuáles son esas conductas? Dar, hacer, no hacer y tolerar. Es decir, dar contribuciones, hacer, darme de alta, llevar contabilidad, no hacer, omitir una infracción, y tolerar, soportar las revisiones que me esté haciendo la autoridad. Entonces, eso es lo que ocurre cuando surge esa relación jurídico-tributaria. ¿Y quiénes son los sujetos activos de esa relación? Entonces, todo lo fiscal surge de que yo tengo dinero, ¿sale? De que obtengo ingresos, de que realizo una actividad económica. ¿Y quién es ese sujeto activo? Perdón, me pasé un poquito. Aquí está. Entonces, los sujetos activos de esa relación, pues es el Servicio de Administración Tributaria, Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, y aquí le vamos a agregar otro, es la Agencia General de Aduanas, cuando se trate de impuestos al comercio exterior. Entonces, estos organismos que son públicos, son autónomos, tienen plena capacidad para resolver o decidir sobre una situación de un contribuyente, son los encargados de exigirme la conducta, ¿sí? Esa conducta que consiste, reitero, en dar, hacer, no hacer y tolerar. Entonces, si yo percibo ingresos, si yo realizo una actividad económica, ya me convierto en un sujeto pasivo de esa relación, ¿sí? Entonces, el sujeto pasivo es persona física o persona moral que realiza una actividad productiva, obtiene ingresos y entonces ya se ve sujeto a cumplir con las obligaciones. Entonces, sí tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer si obtengo ingresos? Ya lo comentamos. Me tengo que dar de alta. Esa es la primera obligación. Tengo que inscribirme, se le llama, se tiene que inscribir ante la autoridad. Tiene que aportar sus datos, su domicilio, tiene que aportar sus nombres, sus identificaciones, su huella, sus firmas, le escanean la retina también. Entonces se tiene que dar de alta ante la autoridad. Y a cambio le van a dar una firma electrónica, que antes se llamaba FEA, luego FIREL, luego FIEL, y así ha tenido diferentes nombres, ¿no? Pero es la firma electrónica. Esa firma electrónica no solo le sirve para pagar contribuciones, para presentar declaraciones de impuestos. Esa firma también sirve, por ejemplo, para presentar el juicio contencioso en materia fiscal. Entonces, si alguien quiere presentar un juicio contencioso en línea, utiliza esa firma electrónica. Tendría que expedir comprobantes fiscales por internet. Entonces, si un cliente hoy me da 1,000 pesos, yo a cambio de esos 1,000 pesos le tendría que dar un comprobante fiscal por internet. Si me dice, te los pago en un mes, tendría que expedir también un comprobante fiscal que indique que no me los ha pagado, que me los va a pagar en un mes. ¿Sí me explico? Entonces, un comprobante fiscal no solo se expide cuando recibo el ingreso, sino también cuando hay una promesa de pago. No solo es el comprobante, también tiene que haber un contrato. Entonces, el contrato y el comprobante fiscal son elementos indispensables, fundamentales de cualquier persona. Si no me paga el dinero, pues ya tengo el contrato,
ya tengo el comprobante fiscal para irme a demandarlo por incumplimiento de contrato, ¿de acuerdo? Y ya voy a tener el contrato y el comprobante que acreditan esa operación que no se realizó. Entonces, es muy importante ese comprobante fiscal. Tengo que activar el buzón tributario. No todas las personas requieren activar el buzón tributario, solo las personas que tengan pues bastantes ingresos, altos ingresos, lo tienen que activar. ¿Qué es el buzón tributario? Es el medio de notificación que utiliza la autoridad. Ahí me van a llegar notificaciones. Sí, ese es el buzón tributario, entonces lo tengo que activar. Debo llevar contabilidad. Yo no voy a hacer la contabilidad. En la práctica, bueno, pues las hacen o las realizan en la mayoría de lo posible las aplicaciones. Ya ven que hay aplicaciones ya para todo. Entonces igual el SAT tiene, la autoridad fiscal tiene una aplicación que determina las contribuciones. Sí se le tienen que hacer cambios y aclaraciones, pero en general son las aplicaciones. Pero para llevar contabilidad, pues tenemos que contratar a un especialista. Así como para llevar un juicio, pues tenemos que contratar a un licenciado o licenciada en Derecho, pues igual para hacer una contabilidad tenemos que contratar a un especialista. Entonces, a un CP, que es un contador público, contadora pública, y si son impuestos al comercio exterior, un licenciado o licenciada en negocios internacionales, que son los que determinan y calculan los impuestos al comercio exterior. Hay otro profesionista que se llama CPC, aquí no lo puse, pero más adelante sí se los comento de una vez. El CPC es un contador público certificado. Toman cursos, hacen examen por medio del colegio y les dan, el colegio de contadores, y les dan un permiso para certificar, así como se llama, ¿verdad? Contador público certificado, para certificar que la contabilidad de las grandes empresas está bien hecha. Esos CPC pues, son profesionistas que desde luego cobran más que un CP normal, tienen más preparación, están más capacitados y capacitadas, ¿no? Entonces, pues son estos dos profesionistas. Entonces, si yo voy a promover un juicio contencioso, pues licenciado, licenciada en Derecho. Si voy a promover llevar una contabilidad, pues un contador público, contadora pública. El juicio contencioso, vamos a tener un curso ya en abril, después les paso la publicidad, va a ser los sábados a las 11 de la mañana, se va a llamar, es el curso de juicio contencioso por si les interesa, ya después comparto en redes sociales esa publicidad. Entonces, ahí está, tenemos que presentar declaraciones también de impuestos, declaraciones normales, hay diferentes tipos de declaraciones, Hay declaraciones normales, las que se presentan en tiempo y forma, hay declaraciones extemporáneas, hay declaraciones que se presentan para corregir, que son las complementarias, hay diferentes tipos de declaraciones. Entonces el contador o contadora va a hacer esas declaraciones, las va a presentar. Recordarles entonces que como todo es electrónico en fiscal, las declaraciones son electrónicas, se presentan en plataforma. Y pagar impuestos. Esta lista se las había comentado, les dije, acuérdense muy bien de esto, bueno, pues lo estamos repasando. No todas las personas pagan impuestos, ¿sí? No todas, pero sí todas tienen que declarar. ¿Sí? Ejemplos de quien no pagan impuestos, bueno, pues hay conceptos exentos de pago de contribuciones, ¿sí? Por ejemplo, las pensiones, tenemos por ejemplo las herencias hasta cierto monto, donativos, hay diferentes tipos de conceptos que no pagan impuestos. El contador o contadora pues les va a ir indicando a sus clientes que si paga y que no pagan impuestos, es parte de elaboración de la contabilidad. Más adelante vamos a ver esos conceptos por los cuales se paga. Continuando con los derechos, bueno, tengo derecho a que la autoridad me informe y me asista
en todo momento en el cumplimiento de mis obligaciones. Entonces, ¿cómo le hace la autoridad para esto? Tiene una página en internet, en el SAT, donde ahí les contestan todo. Tienen hasta ahí un asistente virtual o pueden tener reuniones virtuales con las autoridades. Entonces todos los clientes pueden ser informados y asistidos, pueden sacar una cita y los pueden asesorar. Incluso la autoridad les puede presentar sus declaraciones también. Es decir, en muchos de los casos sería como nosotros conocemos en materia legal los defensores de oficio, ¿verdad? Que son los que ayudan a los clientes que no tienen dinero para pagar un abogado. Pues igual la autoridad tiene un área que se encarga de asesorar a todas las personas que no tienen o no pueden contratar un contador o contadora. También tenemos derecho a conocer en todo momento el estado del trámite fiscal que se haya iniciado a nuestro nombre. Entonces, si se abre un expediente a mi nombre en materia fiscal, ya sea porque me quieren multar, porque me van a hacer algo, porque me están revisando, siempre tengo el derecho de conocer el estatus de ese trámite. Si yo requiero copias de los documentos que obran en poder de la autoridad, puedo solicitar copias certificadas de mis declaraciones de impuestos o algún otro documento que ya presenté ante la autoridad. Ese también es mi derecho. Tengo derecho a que todos mis datos que tenga la autoridad sean reservados, es decir, que nadie los conozca. Aquí se enlaza la ley de transparencia. Ya saben que esa ley de transparencia, pues otorga el derecho a que mis datos no sean ventilados, que son los datos confidenciales. ¿Sí? Esos datos confidenciales entonces no se pueden tocar, no se pueden transgredir. Me gustaría, si quieren, esperemos la siguiente sesión, hablamos algo sobre la transparencia. Por ahí tengo unas presentaciones, si gustan lo tocamos, y para que complementemos esta información. Entonces, igual, esa ley pues tiene también sus procedimientos, tiene sus situaciones importantes, interesantes en la materia, ¿no? Tengo derecho de audiencia, ya lo comentamos, de audiencia. Entonces, siempre debemos recordar como abogados y abogadas que tenemos nosotros en defensa de nuestro cliente dos oportunidades. Tenemos el derecho de audiencia y de defensa. Luego a veces se confunde un poquito, los vamos a separar. El derecho de audiencia es que me escuche cualquier autoridad, pero como los jueces son autoridad, pues también tengo el derecho ante ellos de audiencia, ¿me explico? ¿Sí? Entonces tengo el derecho de audiencia, que me escuchen, o sea, que me reciban mis pruebas y mis alegatos. Ese es el derecho de audiencia. El de defensa, ¿qué es? El de defensa implica que esas alegaciones y esas pruebas las llevo ante un juez, un tribunal. Entonces ese sería el derecho de audiencia y de defensa separados, ¿de acuerdo? Entonces cualquier contribuyente que le transgreden sus derechos va a tener esas dos oportunidades, tanto ante la autoridad como ante los juzgadores. Entonces, si un juez no me escucha, pues me estará violentando mi derecho de audiencia. Si un juez no me admite mi demanda, pues me estaría violentando, quebrantando mi derecho de defensa, ¿sí? Entonces ahí está esa diferencia. Entonces, ¿qué implica la audiencia? Que podemos formular un escrito de alegatos en donde plasmemos argumentos, ofrezcamos pruebas y se presenta ante la autoridad fiscal. Ahorita en un ratito vamos a hacer una línea de tiempo de todo lo que llevamos hasta el día de hoy para aterrizarlo de otra forma. Entonces, ahí está, tenemos ese derecho, o los contribuyentes tienen ese derecho. Entonces, siempre los clientes van a ir con nosotros y nos van a decir, es que me van a embargar, es que me van a hacer esto. No, tienen derechos, ¿de acuerdo? Tiene derecho de audiencia, tiene derecho de defensa. Nosotros como abogados y abogadas utilizamos nuestros conocimientos para hacer efectivos esos derechos.
En fiscal, ¿en dónde están los escritos para hacer efectivos esos derechos? Ya lo vimos. Están en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Fiscal de cada uno de los estados. Ahí están los fundamentos para hacer efectivos esos derechos que tienen los clientes. Y nosotros por eso es que estudiamos todas esas ramas, todas esas áreas, con el fin de hacerlos efectivos. Tengo derecho a ofrecer como prueba copia certificada del expediente administrativo que esté abierto a nombre de nuestro cliente o del contribuyente ante la autoridad. Entonces, si la autoridad ya tiene un expediente abierto a mi nombre, tengo derecho a ofrecerlo como prueba en un juicio contencioso. ¿Sale? Ahí está, en el juicio contencioso. Más adelante, bueno, pues vamos a tener el curso de juicio contencioso y ahí abarcamos esa parte. Entonces, en un juicio fiscal, tengo derecho a señalar como domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte de la República. Esto me gusta mucho porque, por ejemplo, en materia civil, tienes que señalar domicilio, en amparo, incluso en el juicio de amparo, tienes que señalar como domicilio, ¿sí?, el lugar o sede de ese juzgado o tribunal. Entonces, por ejemplo, si litigas en civil aquí en Celaya, tienes que señalar como domicilio, pues Celaya, ¿verdad? Y en fiscal no, en fiscal, si llevas un juicio en Monterrey, tú puedes señalar como domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte de la República. Lo interesante de la materia fiscal, ¿verdad?, que ya se está replicando en muchos procedimientos, es que todo te lo notifican electrónicamente. Ya no es necesario y ya no se notifican físicamente en los domicilios de los particulares. Todavía muchos juzgados o tribunales todavía acuden personalmente a hacer el denominado emplazamiento, ¿verdad? ¿Qué es el emplazamiento? Es el procedimiento que lleva a cabo un juzgado o tribunal para hacerte de conocimiento de la demanda, ¿sí? Entonces, en fiscal, a quien se emplaza es a la autoridad, pero se le emplaza por medios electrónicos, ya no se le emplaza en domicilio. Y por ejemplo, en otros procedimientos existen los actuarios que van al domicilio a notificar. En fiscal ya no, en fiscal los actuarios están en su oficina y nosotros tenemos que acudir a que nos notifiquen ahí en las oficinas. Entonces es un poquito interesante esa parte. Y ya lo vimos, tengo el derecho a corregirme en cualquier momento. Tengo ese derecho. Si estoy mal en materia fiscal, me puedo corregir. Y tengo derecho a obtener las devoluciones de impuestos, ya lo comentamos también. Si no me quieren devolver mi dinero, mis impuestos, vamos a presentar un recurso y un juicio contencioso. ¿Por qué? Porque el juicio contencioso es optativo, es decir, un contribuyente se puede ir al recurso o bien al juicio contencioso, como lo prefieran. Yo normalmente me voy al juicio contencioso, yo no agoto los recursos, ¿sí?, porque los recursos son ante la misma autoridad y por lo general confirma sus procedimientos. Tengo derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales, quiénes son, que se identifiquen ante mí, que si van a un domicilio muestren su gafet, muestren su identificación. Tengo derecho a no aportar documentos que están en poder de la autoridad, es decir, si yo ya le aporté algo a la autoridad, algún escrito, alguna promoción, tengo el derecho a ya no aportárselo nuevamente. Tengo derecho a ser tratado con respeto por todas las autoridades fiscales. Tengo derecho a que no sean costosos los trámites fiscales que se desarrollen. Tengo derecho a ser oído. No se confunda el derecho de audiencia con el derecho a ser oído. Entonces, en fiscal tengo 3 derechos: a ser oído, audiencia y defensa. 3 derechos: ser oído, audiencia y defensa. Ser oído es que vaya yo ante la autoridad y hable con ella, le exprese voz. ¿Estamos? Ser oído, que me escuche, sacar una cita, que me reciban
y siempre y cuando yo me comporte de manera pacífica y respetuosa, expresarle lo que yo considere pertinente, ser oído. El de audiencia es entregarle un escrito con mis alegatos y mis pruebas, ¿sí? Y el de defensa, entregar un escrito de recurso fiscal o una demanda de juicio contencioso. ¿De acuerdo? Entonces, expresarle voz, expresarle un escrito con alegatos. Es decir, ¿qué son los alegatos? Las razones por las cuales considero que me asiste el derecho y la razón. Son los alegatos. Tengo el derecho también a ofrecerle las pruebas, a entregarle las pruebas, y tengo el otro derecho a elaborar un recurso fiscal donde exprese mis agravios, y tengo derecho a elaborar una demanda de juicio contencioso donde exprese, se llaman conceptos de impugnación. ¿Sí? Conceptos de impugnación. Ahí tengo derecho a entregarle eso a la autoridad. Muy bien. Tengo el derecho a que siempre se me informe sobre los derechos que yo tengo como contribuyente. Ese es otro, que me informen mis derechos, ¿no? Es el otro que tengo. Muy bien, entonces ahí están los derechos. Vamos a verlos, a repasarlos. Vamos a repasar otros principios, otros derechos que ya comentamos. Muy bien, tengo derecho a que todos los impuestos sean proporcionales. Atiende, esto ya lo comentamos también, vamos a repasarlo brevemente antes de acudir al otro tema. Tengo derecho a que todo sea proporcional a mis ingresos, a que todo sea equitativo, es decir, que a todos nos traten igual, que los dineros que se recauden sean para el gasto público. Tengo derecho a que no hay tributo sin ley, es decir, que solo por ley se establecen las contribuciones. Tengo derecho a la legalidad, es decir, que todo lo que haga la autoridad está en ley. Yo puedo hacer como contribuyente lo que la ley no me prohíba. Tengo derecho a ser igual que los demás contribuyentes, a que todos paguemos impuestos, a que no se me aplique una ley fiscal actual a hechos pasados. Tengo también ese derecho a la no retroactividad. Tengo derecho a que no me pueden confiscar los bienes, ¿verdad? Que ya vimos hace rato. O sea, sí me pueden confiscar si tengo adeudos fiscales, pero tengo derecho a que no me confisquen la lista que comentamos al inicio de esta sesión. Eso no me lo pueden confiscar. Tengo derecho a pagar impuestos de manera mensual, anual, inmediata, bimestral, trimestral, dependiendo del régimen en el cual yo me sitúe. Muy bien, bueno, pues son los derechos que nosotros tenemos, y vamos a hacer ahorita una recapitulación de todo lo que hemos estado comentando para pasar a este tema de las contribuciones. Entonces, ¿qué es lo más importante que debemos tener en cuenta en materia fiscal? Bueno, pues vamos a partir de los ingresos, ¿no? Es lo más importante. Entonces, si una persona obtiene ingresos, que es un dinero, entonces surge la relación tributaria. Esa relación jurídico-tributaria, bueno, pues es un vínculo, ¿verdad? Es un vínculo entre autoridad y contribuyente. Entonces tenemos autoridad es sujeto activo, contribuyente es sujeto pasivo.
es sujeto activo, sujeto pasivo. El sujeto activo puede exigir una conducta, ¿verdad? Puede exigir conductas. El sujeto pasivo tiene que cumplir con esas conductas. Esas conductas consisten en dar, hacer, no hacer, tolerar. Dar, pues pagar un dinero, ¿verdad? Hacer, presentar declaraciones, inscribirse, presentar declaraciones, etc. No hacer, no cometer una infracción. Vamos a ver más adelante las infracciones. Tolerar, soportar una revisión o atender una visita de la autoridad, una visita o revisión de la autoridad. ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Entonces, ese sujeto pasivo se le llama, o nosotros lo conocemos como contribuyente. Contribuyente es una persona física o persona moral. Les comparto este material. Persona física o persona moral que tiene derechos. ¿De acuerdo? Tiene derechos. Varios derechos. Ya vimos una lista, vimos bastantes derechos. De los principales derechos que tiene y que tienen que ver para nosotros como abogados, como abogadas, son el de ser oído, audiencia y defensa. Ser oído es que me escuche, audiencia que me permita, ¿verdad?, ofrecer pruebas y alegatos. Y de defensa, pues tengo ahí el recurso fiscal y el juicio contencioso. Tanto para el de audiencia como el de defensa, es decir, el de recurso fiscal, se me movió, déjenme corregirlo. Tanto como para el de audiencia y el de defensa fiscal, tenemos los escritos que podemos hacer. El de audiencia lo tenemos en el Código Fiscal de la Federación. Ahí tenemos la fundamentación, ¿no lo vimos?, para hacer ese escrito, ¿verdad? Ya lo comentamos en otra sesión. Y para el de defensa tenemos la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que ya si se inscriben al curso, pues ahí la vamos a ver, esa ley, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso. ¿Sí? Entonces ahí está, son esos derechos que tiene un contribuyente. Entonces el sujeto pasivo contribuyente pues tiene derechos, pero también ese sujeto pasivo, ese contribuyente, tiene obligaciones.
Ya las vimos, no las anoto aquí, están en diferentes partes de la presentación, pero ya vimos que esas obligaciones son inscribirse, activar su buzón tributario, llevar contabilidad, presentar declaraciones y pagar impuestos. Ya no pongo aquí la lista porque ya sería muy repetitivo, pero tiene todas esas obligaciones. En sus obligaciones, en sus derechos, el contribuyente se auxilia de un abogado o abogada, ¿sale? ¿Sí? Se auxilia, le voy a poner, se auxilia de abogado o abogada. En sus obligaciones se auxilia de un CP, CPC o licenciado en negocios internacionales. Negocios o relaciones internacionales. ¿Vale? En ellos se apoyan. Muy bien, entonces ahí está en el cumplimiento de sus obligaciones. Eso es lo que surge de la relación jurídico-tributaria, ¿sale? Me voy a regresar al sujeto activo. Y ahorita hablamos bastante del sujeto pasivo. El sujeto activo ya lo comentamos que es una autoridad fiscal. Y les puse esa lista. Les puse SAT, aduanas, les puse IMSS, les puse Infonavit. Es una autoridad fiscal, ¿de acuerdo? Estas autoridades fiscales las tenemos, no se llaman igual, no son las mismas, pero las tenemos a nivel federal, estatal y municipal. ¿De acuerdo? Las tenemos a nivel federal, estatal y municipal. A nivel estatal tenemos el SATEG, a nivel municipal tenemos las tesorerías municipales, a nivel federal tenemos al SAT, al IMSS, al Infonavit, Agencia General de Aduanas, ¿no? Entonces las tenemos en los 3 niveles de gobierno. ¿Quién crea los impuestos? Que es algo importante que también hemos comentado hasta ahorita, ¿sí? Entonces obtengo ingresos, pues tengo que saber que hay impuestos. ¿De acuerdo? ¿Quién crea los impuestos? Los crea el Congreso. ¿Sí? Entonces, cuando tengo ingresos, debo saber y de estar consciente que haya a mi cargo impuestos. Y esos impuestos los crea el Congreso. A esto se le llama potestad tributaria en la teoría, se llama potestad tributaria. Cuando ese Congreso crea los impuestos, ¿sale? Y tenemos Congreso federal y tenemos Congreso estatal, no se nos olvide eso, que también es importante. Entonces, cuando yo obtengo ingresos, significa que realizo un hecho generador, ¿sí? Entonces realizo un hecho generador, que es una conducta por la cual estoy obligado a pagar contribuciones. Hecho generador es una conducta por la cual estoy obligado a pagar contribuciones. ¿Sale? Un hecho generador por el cual estoy obligado, le voy a poner en lugar de pagar contribuciones, obligado a cumplir con obligaciones fiscales, porque ya quedamos hace rato que no todos pagan, ¿verdad? Estoy obligado a cumplir con obligaciones fiscales. Y también cuando obtengo ingresos, se da el hecho imponible, que es otro nombrecito ahí que se da en la teoría. ¿Qué es el hecho imponible? Es la conducta, bueno, vamos a ponerlo en penal. Ya ven que cuando un delincuente comete un delito, se dice que el probable responsable
se sitúa en el tipo penal, ¿verdad? Entonces, matas con un arma a otra persona, entonces encuadras en el tipo penal, ¿sí? Así se le llama en procesal penal. Pues en fiscal esa figura es similar, pero se le llama hecho imponible cuando mi conducta por la cual realicé actividades productivas cae en la ley fiscal y estoy obligado a pagar contribuciones. Entonces, el hecho imponible es la conducta del contribuyente, persona física o moral, que encuadra en lo dispuesto por las disposiciones fiscales. Por lo cual debe pagar contribuciones. ¿Sí? Entonces el hecho imponible es esa conducta que realiza una persona físico-moral por la cual la ley le obliga a pagar contribuciones. ¿Sí? Entonces muchas personas pueden realizar el hecho generador pero no pagar impuestos, pero el hecho imponible, sí, ya la persona no se libra de hacer el pago correcto de sus contribuciones. Muy bien, hasta aquí pasamos a las preguntas y respuestas, por favor.